Morsir, me despreciaron al nacer por tener síndrome de Down. Morí solo de COVID sin que nadie me visitara. Pero cuando desperté en el más allá, un ser de luz me recibió de una forma que ningún humano lo hizo jamás. Hoy les hablo desde la dimensión espiritual, desde ese plano que muchos llaman el más allá, para contarles mi testimonio. Mi nombre terrenal fue Ismael. Ismael sin apellido durante muchos años, porque los apellidos son para quienes tienen familia. Y yo nací para ser rechazado antes de dar mi primer llanto. Nací el 12 de marzo de 1965, en el Hospital Provincial de Rosario, Argentina, en una madrugada fría de otoño donde las primeras hojas caían como presagio de lo que sería mi vida. Mi madre, Silvana Mendizábal, era una reconocida profesora de piano en el Conservatorio Municipal, una mujer de manos delicadas que tocaba a Chopin con los ojos cerrados y que soñaba con un hijo que siguiera sus pasos en el mundo de las artes. Mi padre, Horacio Bustamante, era contador en una firma prestigiosa de la calle Córdoba, un hombre de trajes impecables y corbatas siempre bien anudadas, que imaginaba un heredero que estudiara en la Universidad Nacional y se convertiría en alguien importante. Durante 9 meses me esperaron con ilusión. Pintaron mi habitación de celeste, compraron una cuna de madera lustrada, prepararon ropa diminuta doblada con esmero en cajones perfumados con lavanda. Silvana me hablaba todas las noches acariciando su vientre, tocando sonatas para que yo las escuchara desde adentro, diciéndome que sería el niño más amado del mundo. Horacio ya había elegido mi nombre, había calculado mi futura educación, había abierto una cuenta de ahorros para mi universidad. Todo estaba preparado para recibir al hijo perfecto que ellos habían imaginado. Pero yo no era ese niño. El parto fue largo y complicado. Recuerdo desde mi conciencia espiritual actual esa transición violenta del vientre cálido al mundo frío, las luces cegadoras de la sala de partos, el ruido de máquinas y voces apresuradas. Cuando finalmente salí y di mi primer grito, hubo un silencio extraño. Las enfermeras intercambiaron miradas, el médico frunció el ceño, y mi madre, exhausta sobre la camilla, preguntó con voz débil por qué nadie le mostraba a su bebé. El doctor Leopoldo Sanz, un hombre mayor de bigote gris que había asistido cientos de nacimientos, se acercó a Horacio y le susurró algo al oído. Vi, desde mi memoria espiritual, cómo el rostro de mi padre se transformaba, cómo sus ojos se llenaban de algo que entonces no comprendí, pero que ahora reconozco como decepción, como vergüenza, como rechazo absoluto. Tengo síndrome de Down, dijeron las palabras clínicas. Mongoloide, susurraron las enfermeras más viejas usando ese término cruel que se usaba en aquellos años. Mi madre lloró durante 3 días seguidos en esa habitación del hospital, mirando la pared celeste descascarada, negándose a verme, negándose a tocarme. Horacio caminaba por los pasillos con las manos en los bolsillos, fumando cigarrillo tras cigarrillo, evitando las miradas compasivas de otros padres que celebraban nacimientos normales. Yo estaba en la sala de neonatología, en una cuna transparente, solo, alimentado por enfermeras que cumplían su deber, pero que no me miraban a los ojos, que no me arrullaban, que cambiaban mis pañales con movimientos mecánicos y rápidos. Al 5.º día tomaron la decisión. Una trabajadora social llamada Noemí Villarreal entró a la habitación con formularios en sus manos. Era una mujer de unos 40 años, con lentes gruesos y una expresión perpetuamente triste, acostumbrada a estas situaciones porque en los años 60 muchas familias rechazaban a los niños diferentes. Silvana firmó los papeles sin leerlos, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras Horacio miraba por la ventana hacia la calle Alem, donde los autos pasaban indiferentes a nuestro drama. «No podemos criar a un niño así», dijo mi padre con voz quebrada, pero firme. «Nuestra vida, nuestra carrera, nuestro futuro, todo se arruinaría. Es mejor para todos, incluso para él. Tendrá mejor atención en una institución especializada». Esas fueron las palabras que sellaron mi destino terrenal.
me llevaron al Hogar San Vicente de Paúl, una institución enorme de paredes color crema y pasillos que olían a desinfectante y a humedad, ubicada en la zona sur de Rosario, cerca del río Paraná. Era un edificio de 2 pisos con ventanas altas y rejas negras, rodeado de un jardín descuidado donde crecían malbones entre las grietas del cemento. Allí había otros 50 niños como yo, abandonados por diferentes razones: síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo severo, deformidades físicas, todos aquellos que la sociedad de entonces consideraba imperfectos, inconvenientes, vergonzosos. Las monjas de la Orden Vicentina nos cuidaban con la dedicación que podían, pero eran solo 6 religiosas para tantos niños, y el presupuesto era mínimo, las donaciones escasas, los recursos insuficientes. Mi primera cuidadora fue la hermana Inés, una monja anciana de manos temblorosas que me alimentaba con mamadera mientras rezaba el rosario, haciendo las 2 cosas automáticamente, sin conexión emocional. Dormía en una sala común con otros 15 bebés y niños pequeños en cunas de metal alineadas contra las paredes, donde los llantos nocturnos se mezclaban en una sinfonía de abandono. Aprendí a gatear sobre pisos de mosaicos fríos, a caminar sosteniéndome de barrotes de cunas, a hablar mis primeras palabras sin que nadie las celebrara. Mamá y papá fueron conceptos que aprendí viendo a otros niños en el parque, cuando nos sacaban a pasear, observando a las familias que existían en un mundo paralelo al mío. Un mundo donde los niños tenían apellidos y casas y árboles de Navidad con regalos debajo. Los años pasaron en esa rutina monótona de institución: desayuno a las 7, avena aguada en tazones despotillados, clases básicas con la hermana Lidia, la única monja que realmente nos veía como personas, que nos enseñaba a leer y escribir con paciencia infinita, que nos leía cuentos los viernes por la tarde, sentados en círculo sobre una alfombra raída. Almuerzo a las 12, siempre guisos de dudosa composición. Siesta obligatoria. Actividades ocupacionales por la tarde. Doblar servilletas de papel, armar cajas de cartón, tareas simples que nos mantenían ocupados. Cena a las 6. Rosario en la capilla. Dormir a las 8. Repetir al día siguiente. Los fines de semana eran los peores porque otros niños recibían visitas, abuelos, tíos, hermanos que los llevaban al parque o les traían chocolates, mientras yo me quedaba sentado en el patio mirando las palomas que picoteaban migas de pan. Recuerdo el día que cumplí 7 años. La hermana Lidia horneó un bizcochuelo pequeño y me cantó feliz cumpleaños con su voz desafinada pero cariñosa. Me regaló un libro de cuentos ilustrados que había comprado con su propio dinero. Un libro de tapas duras con dibujos de colores donde un patito feo se convertía en cisne. Esa fue mi fiesta, solo nosotros 2 en la cocina del hogar, con una vela que apagué pidiendo un deseo que nunca se cumpliría: que alguien viniera a buscarme, que alguien dijera mi nombre con amor, que alguien me llevara a una casa donde yo perteneciera. Lidia me abrazó fuerte ese día y sentí sus lágrimas caer sobre mi cabeza. «Eres especial, Ismael», me susurró. «No dejes que este mundo te haga creer lo contrario». Pero el mundo ya me lo había dicho bien claro desde el primer día. Hubo 3 intentos de adopción durante mi infancia. La primera vez tenía 9 años. Una pareja joven, los señores Peralta, vinieron a conocerme. Ella era maestra jardinera, él trabajaba en el ferrocarril. Me llevaron al zoológico de Rosario. Comimos pochoclos, vi los leones por primera vez. Durante 2 semanas visité su casa los domingos, una casita con patio donde tenían un perro salchicha llamado Tito, pero al final decidieron que no, que era demasiado complicado, que preferían adoptar a una niña más pequeña sin discapacidades. La segunda vez tenía 11 años. Una señora viuda, doña Remedios, me llevó a vivir con ella durante un mes de prueba. Era una mujer solitaria que quería compañía, pero se cansó de mi torpeza, de mi lentitud para aprender, de mis dificultades con las cosas simples. Me devolvió al hogar diciéndole a las monjas que había sido un error, que no estaba preparada.
La tercera vez tenía 13 años. Un matrimonio mayor sin hijos, los Echeverría. Duraron apenas 2 semanas conmigo antes de devolverme. Cada regreso al hogar San Vicente de Paúl era más doloroso que el anterior. Cada vez me quedaba más claro que yo era el niño que nadie quería, el eterno devuelto, el permanentemente rechazado. La adolescencia llegó con sus cambios físicos y emocionales mientras yo seguía encerrado en esa institución. Otros niños que habían sido adoptados o reintegrados a familias se iban, pero yo permanecía. Me transferían de sala según mi edad. Primero la sala de bebés, luego la de niños pequeños, después la de preadolescentes, finalmente la de jóvenes. Cada traslado significaba nuevos compañeros de abandono, nuevas historias de rechazo, nuevos rostros que reflejaban mi propio dolor. Hice amigos: Osvaldo, un chico con parálisis cerebral que se comunicaba con los ojos y que murió a los 15 años de neumonía. Florencia, una niña ciega que cantaba como los ángeles y que fue adoptada por una familia de músicos cuando tenía 16. Ramiro, otro chico con síndrome de Down que se convirtió en mi hermano de alma, con quien compartía secretos susurrados en la oscuridad del dormitorio. La hermana Lidia se convirtió en mi única constante, mi único amor verdadero en ese mundo de transitoriedad. Ella veía más allá de mi discapacidad, reconocía mi inteligencia emocional, valoraba mi bondad innata. Me enseñó a leer y escribir con fluidez, algo que muchos consideraban imposible para alguien como yo. Me enseñó a amarme a mí mismo en un mundo que me despreciaba. Los domingos por la tarde, cuando las otras monjas descansaban, ella me llevaba a caminar por la costanera del Paraná, me compraba un helado de limón en el kiosco de Don Pascual, me hablaba de Dios y del amor divino que ella prometía. Era más grande que cualquier rechazo humano. Ismael, me decía sentada en un banco frente al río mientras las lanchas pasaban lentamente, tú viniste a este mundo a enseñar algo importante, aunque todavía no sepas qué es. Tu diferencia no es un castigo, es un propósito. Yo asentía sin entender completamente, pero sus palabras eran el bálsamo que sanaba las heridas diarias de la indiferencia. A los 20 años me dijeron que era demasiado grande para seguir en el hogar San Vicente de Paúl. Las instituciones tenían límites de edad, y yo había llegado al mío. Me trasladaron al asilo Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, un lugar donde mezclaban a adultos con discapacidades y a ancianos sin familia. Otra institución enorme y despersonalizada en el barrio Tablada de Rosario. Fue desgarrador separarme de la hermana Lidia. Ella lloró abiertamente el día que me fui, me abrazó durante largos minutos, me regaló una medalla de la Virgen de Luján que aún llevaba cuando morí. Nunca olvides que eres amado, me dijo con voz quebrada, si no por los hombres, por algo mucho más grande que nosotros. Subí a la camioneta del asilo con mi pequeña maleta de cartón que contenía toda mi vida. 3 mudas de ropa donada, el libro del Patito Feo ya desgastado, una foto borrosa de mi primer cumpleaños en el hogar, donde la hermana Lidia aparecía sonriendo detrás de mí. El asilo, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sería mi hogar por las siguientes 4 décadas. Era un edificio aún más viejo y deteriorado que el anterior, con habitaciones compartidas de 8 camas, baños comunes con baldosas rotas, un comedor grande donde todos comíamos en largas mesas de formica rallada. Allí conocí a quienes serían mis compañeros hasta el final. Don Evaristo, un anciano ciego que había sido músico de tango y que me contaba historias de cuando tocaba el bandoneón en los cafés de la calle Corrientes en Buenos Aires. Doña Matilde, una señora con demencia, que algunos días me confundía con su hijo muerto en la Guerra de Malvinas y me abrazaba llamándome Carlitos. El joven Tobías, otro residente con discapacidad intelectual que coleccionaba tapitas de gaseosa y que se convirtió en mi compañero de habitación. Los años en el asilo transcurrían con esa lentitud desesperante de la vida institucionalizada. Teníamos talleres ocupacionales donde armábamos bolsas de papel, enhebrábamos cuentas, doblábamos cajas, trabajos simples que nos daban un mínimo sentido de propósito.
Una vez al mes nos llevaban de paseo al Parque Independencia, donde yo me sentaba a ver jugar a los niños en las plazas, familias completas, haciendo picnics, parejas de novios caminando de la mano, toda esa vida normal que yo solo podía observar desde afuera como un fantasma. Las Navidades eran especialmente crueles, cuando voluntarios venían a repartir regalos genéricos y cantar villancicos con esa compasión condescendiente que duele más que la indiferencia, cuando las familias de algunos residentes los visitaban brevemente antes de irse a sus cenas, cuando yo me quedaba sentado en mi cama, mirando la medalla de la Virgen y preguntándome por qué había nacido así, por qué nadie me quiso nunca. Cumplí 40 años en ese asilo. Luego 50, después 55. Mi cuerpo envejecía prematuramente como suele pasar con el síndrome de Down. Mis articulaciones dolían, mi vista se deterioraba, mi corazón comenzaba a fallar. Don Evaristo murió cuando yo tenía 47 años, doña Matilde cuando tenía 52. Nuevos residentes llegaban, otros morían, el ciclo continuaba. Yo permanecía el eterno Ismael sin apellido, el hombre que nunca tuvo familia, el rechazado desde el primer día. Y entonces llegó el año 2020, y con él, la pandemia que cambiaría el mundo y que terminaría siendo mi puerta hacia el despertar espiritual que nunca imaginé posible. Los años siguientes, en el asilo, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se convirtieron en una especie de existencia suspendida, como si el tiempo pasara de manera diferente para nosotros los olvidados. Mientras afuera el mundo avanzaba con sus tecnologías, sus revoluciones sociales, sus cambios vertiginosos, dentro de esas paredes gruesas de ladrillo pintado de verde institucional, todo permanecía igual. Las mismas rutinas, los mismos rostros cansados del personal, las mismas comidas insípidas servidas en bandejas de aluminio abolladas, el mismo olor a desinfectante mezclado con vejez y abandono que impregnaba cada rincón del edificio. Mi vida se había convertido en un calendario predecible donde los días se distinguían solo por pequeños detalles insignificantes. Los lunes lavaban la ropa de cama y el asilo olía a lavandina concentrada que nos hacía toser. Los martes venía el doctor Fabricio Molina, un médico joven del hospital público que revisaba a los residentes más enfermos con estetoscopio y recetaba medicamentos genéricos que muchas veces no alcanzaban para todos. Los miércoles teníamos taller ocupacional con la profesora Graciela, una mujer robusta de unos 60 años que nos enseñaba a hacer manualidades que luego vendían en una feria benéfica cuyos ingresos nunca veíamos. Los jueves era día de visitas, el día más doloroso de la semana, cuando algunas familias venían a ver a sus ancianos por obligación o culpa, mientras yo me quedaba en el patio trasero alimentando a las palomas con migas de pan duro. Los viernes por la tarde venía el padre Germán a dar misa en la pequeña capilla del primer piso, y yo asistía religiosamente no por fe, sino por la necesidad desesperada de creer que alguien, en algún lugar, me veía y me amaba. Los fines de semana eran un desierto de soledad donde el personal se reducía al mínimo y nosotros los residentes quedábamos librados a nuestra propia compañía. Pero en medio de esa monotonía gris hubo luces pequeñas que iluminaron mi existencia. La hermana Lidia nunca me olvidó. A pesar de que ya no trabajaba en el hogar San Vicente de Paúl, a pesar de que sus rodillas artríticas le dificultaban los desplazamientos, a pesar de su edad cada vez más avanzada, ella venía a visitarme una vez al mes sin falta. Tomaba 2 colectivos desde el convento donde ahora vivía, cargando siempre una bolsa con alfajores caseros que horneaba especialmente para mí, libros usados que compraba en las ferias del Parque España, y su sonrisa arrugada, que era el único rostro en el mundo que se iluminaba genuinamente al verme. Nos sentábamos en el banco de cemento del jardín descuidado del asilo, bajo la sombra rala de un sauce llorón enfermo, y hablábamos durante horas. Ella me contaba historias de los otros niños del hogar, de cómo algunos habían logrado encontrar familias, de cómo otros habían muerto,
de cómo la vida continuaba su curso inexorable. Yo le contaba mis pequeñas aventuras del mes, cómo había aprendido a armar cajas de cartón más rápido que nadie en el taller, cómo don Evaristo me había enseñado una canción de Gardel, cómo había visto un colibrí en el jardín y lo había considerado un milagro. Fue la hermana Lidia quien me enseñó a leer de verdad, no solo a descifrar palabras, sino a sumergirme en mundos que existían más allá de las rejas del asilo. Me trajo clásicos adaptados, una versión simplificada de Don Quijote que leí 5 veces imaginándome como el caballero que luchaba contra molinos de viento, una edición ilustrada de El Principito que me hizo llorar cuando el zorro habla de la domesticación y los lazos invisibles del corazón, cuentos de Horacio Quiroga, ambientados en la selva misionera donde los animales hablaban de la muerte y la supervivencia. Esos libros fueron mis ventanas hacia la libertad, mis pasaportes hacia territorios donde mi síndrome de Down no importaba, donde yo podía ser héroe, aventurero, sabio, cualquier cosa, menos el eterno niño rechazado. Por las noches, cuando mis compañeros de habitación ya dormían y sus ronquidos llenaban el cuarto, yo encendía la lamparita de mi mesa de noche y leía hasta que las palabras se volvían borrosas, hasta que mis párpados pesaban tanto que el libro se me caía de las manos. También encontré consuelo en mis compañeros de abandono. Don Evaristo se convirtió en mi mejor amigo durante casi 20 años. Era un hombre flaco como un espárrago, completamente ciego desde los 60 años por diabetes no tratada, con manos nudosas que palpaban el aire buscando orientación. Había sido bandoneonista profesional en su juventud. Había tocado en orquestas de tango en Buenos Aires durante los años dorados. Había conocido a Aníbal Troilo y había compartido escenario con Roberto Goyeneche. La vida lo había golpeado duramente. Su esposa murió de cáncer. Sus 3 hijos emigraron a España y nunca volvieron. Su vista se apagó lentamente hasta dejarlo en oscuridad total, y finalmente terminó en el asilo cuando ya no pudo valerse por sí mismo. Pero Evaristo conservaba intacta su memoria musical y su espíritu de narrador. Me contaba historias interminables sobre la Buenos Aires de los años 40 y 50, sobre los cafés de la calle Corrientes iluminados con luces de neón, sobre las milongas donde las parejas bailaban hasta el amanecer, sobre el olor a café y cigarrillos que impregnaba los boliches de tango. Y cantaba. Dios mío, ¿cómo cantaba? Con su voz cascada y desafinada pero llena de sentimiento, me cantaba Caminito, La Comparsita, Volver, Sur, y yo cerraba los ojos y me transportaba a ese Buenos Aires mítico que nunca conocería. A veces, en las tardes de verano, cuando el calor era insoportable y todos buscaban la sombra, Evaristo y yo nos sentábamos en el patio y él me enseñaba letras de tangos, haciéndome repetir verso tras verso hasta que me los aprendía de memoria. El día que murió, cuando yo tenía 47 años, fue como perder a un padre que nunca tuve. Lo encontraron una mañana en su cama, con una sonrisa en los labios, como si finalmente hubiera vuelto a ver la luz después de décadas de oscuridad. Doña Matilde era otra presencia constante en mi vida institucionalizada. Tenía 82 años cuando la conocí, una anciana diminuta con demencia avanzada que vivía entre este mundo y otro paralelo creado por su mente deteriorada. Algunos días me reconocía y me llamaba Ismael. Me preguntaba cómo había dormido. Me ofrecía caramelos imaginarios de un bolsillo vacío. Otros días, la mayoría, me confundía con su hijo Carlos, un soldado que había muerto en las Malvinas en 1982, durante esa guerra absurda que Argentina perdió contra Inglaterra. En esos días yo me convertía en su Carlitos, y ella me acariciaba la cara con sus manos temblorosas manchadas de edad. Me preguntaba por qué había tardado tanto en volver del frente. Me decía que me había preparado milanesas con puré, aunque obviamente no había cocinado nada. Al principio intentaba corregirla, decirle que yo no era Carlos, que su hijo había muerto hacía décadas, pero la enfermera Dolores, una mujer práctica que llevaba 30 años trabajando en el asilo, me enseñó
que era más amable seguirle la corriente. Entonces yo me convertía en Carlos para ella. Le contaba historias inventadas sobre las Malvinas, le decía que estaba bien, que había vuelto sano y salvo, que la amaba. Y Matilde sonreía con lágrimas en los ojos. Me abrazaba con una fuerza sorprendente para su fragilidad, y por unos minutos ella era feliz creyendo que su hijo había regresado. Cuando murió a los 90 años, mientras dormía una siesta después del almuerzo, yo lloré sinceramente porque había perdido a la única persona en el mundo que me abrazaba con amor de madre, aunque fuera un amor confundido y dirigido a un fantasma. Los intentos de integración social fueron escasos y desalentadores. Una vez cada 2 o 3 años, alguna organización benéfica o grupo de voluntarios organizaba salidas para los residentes. Recuerdo una vez que nos llevaron al teatro El Círculo de Rosario para ver una obra de títeres. Fue abrumador estar en ese edificio hermoso con sus escalinatas de mármol, sus lámparas de cristal, sus butacas de terciopelo rojo. Me senté en medio de una sala llena de niños normales que venían con sus padres, y sentí esa vieja sensación de ser el extraño, el diferente, el que no pertenece. Los niños me miraban y cuchicheaban. Algunos me señalaban, y aunque los títeres eran divertidos, yo no podía concentrarme en la obra porque estaba demasiado consciente de mi otredad. Otra vez nos llevaron al monumento a la bandera, ese ícono imponente de Rosario que se alza frente al río Paraná. Subimos en sillas de ruedas y caminando despacio hasta la base, donde un guía nos explicó la historia de Manuel Belgrano y la creación de la bandera argentina. Yo miré las escalinatas infinitas que subían hacia la torre, y supe que jamás podría llegar a la cima, que siempre vería el mundo desde abajo, desde la base donde los olvidados se quedan mirando hacia arriba. El taller ocupacional era mi actividad principal durante la semana. La profesora Graciela había instalado un pequeño espacio en el comedor del asilo donde teníamos mesas largas cubiertas con hule plástico manchado. Allí nos enseñaba a hacer manualidades, portarretratos de cartón decorados con semillas, cajas forradas con papel de diario y barnizadas, llaveros de macramé, muñecos de trapo rellenos con aserrín. Las donaciones que recibía el asilo eran mínimas, y los sobrantes, papeles viejos, retazos de tela, materiales que otras personas desechaban y que nosotros transformábamos en objetos que luego se vendían en la feria de la parroquia del barrio. Yo descubrí que tenía habilidad para el trabajo manual, que mis dedos torpes podían crear cosas bonitas si me daban suficiente tiempo. Me especialicé en hacer cajas pequeñas decoradas con recortes de revistas, creando collages coloridos que Graciela decía que eran verdaderas obras de arte. Cada caja me tomaba una semana de trabajo paciente. Cortar, pegar, barnizar, esperar que secara, pulir. Cuando terminaba una, sentía un pequeño orgullo, la satisfacción de haber creado algo con mis manos, aunque nunca supe quién las compraba o qué hacían con ellas después. Los domingos, cuando no había actividades programadas, yo desarrollé mi propio ritual solitario. Me sentaba en el banco del jardín con una bolsa de pan duro que conseguía en la cocina y alimentaba a las palomas que llegaban en bandadas. Había aprendido a reconocer a algunas, una que tenía una pata rota y cojeaba, otra con plumas grises más oscuras que las demás, una especialmente gordita que siempre llegaba primero y ahuyentaba a las otras. Les hablaba en voz baja, les contaba mis secretos, les decía cosas que nunca le diría a ningún humano. Les hablaba de mi soledad, de mi tristeza constante que era como un peso en el pecho, de mis sueños recurrentes donde tenía una familia que me esperaba en una casa con jardín. Las palomas me escuchaban con sus cabecitas inclinadas, sus ojitos negros fijos en mí, y aunque sé que solo esperaban más pan, me gustaba imaginar que me comprendían, que eran mis amigas, que su compañía llenaba aunque sea un poco el vacío enorme de mi vida. Las Navidades eran particularmente dolorosas. El asilo se decoraba con guirnaldas de papel crepe descoloridas que se usaban año tras año. Un árbol de plástico verde al que le faltaban ramas, luces que parpadeaban intermitentemente porque los cables estaban gastados. El 24 de diciembre
Venían grupos de voluntarios, estudiantes universitarios cumpliendo horas de servicio comunitario, señoras de parroquias con sus sonrisas forzadas de caridad, empleados de empresas que organizaban actividades solidarias para sentirse bien consigo mismos. Traían regalos genéricos comprados en grandes cantidades, jabones, toallas baratas, paquetes de galletitas, nada personal, nada que dijera que alguien había pensado específicamente en mí. Cantaban villancicos con entusiasmo performático. Nos servían sidra tibia en vasitos de plástico. Nos daban palmaditas en los hombros mientras nos miraban con esa mezcla de pena y superioridad que duele más que cualquier insulto directo. Yo participaba de estas celebraciones porque no tenía alternativa, pero por dentro me sentía como un animal en un zoológico siendo observado por visitantes que se irían a sus casas cómodas después de cumplir su cuota anual de bondad. La noche de Navidad, después de que todos los voluntarios se fueran, yo me acostaba en mi cama sosteniendo la medalla de la Virgen que la hermana Lidia me había regalado, y lloraba en silencio, preguntándome qué había hecho para merecer esta vida. Los cumpleaños también eran ceremonias vacías. El asilo tenía la costumbre de celebrar todos los cumpleaños del mes juntos, el último viernes de cada 30 días. Sacaban una torta comprada en la panadería barata de la esquina, una masa amarillenta con crema artificial sabor a nada, y le clavaban velas según el cumpleañero más joven. Cantábamos el feliz cumpleaños desafinado, soplábamos las velas colectivamente, comíamos pedazos minúsculos de torta servidos en servilletas de papel. Nadie sabía realmente cuándo era mi cumpleaños, ni siquiera yo estaba seguro porque nunca tuve un acta de nacimiento completa, pero arbitrariamente me habían asignado el 12 de marzo basándose en registros hospitalarios borrosos. Así que cada marzo me sumaba a la celebración colectiva, soplaba velas que no eran mías, comía torta sin sabor y fingía estar agradecido por esta pantomima de afecto institucionalizado. Cuando cumplí 50 años, la hermana Lidia organizó algo especial. Ya estaba muy anciana, tenía 87 años y caminaba encorvada, apoyándose en un bastón de madera, pero se las arregló para venir al asilo con una torta casera que había horneado ella misma, una torta de chocolate húmeda y deliciosa que olía a amor verdadero. Trajo también un regalo envuelto en papel de diario. Era una Biblia de tapas suaves con mi nombre grabado en la portada. Ismael Bustamante, decía, usando el apellido de mi padre, aunque legalmente yo nunca lo había llevado. Dentro había escrito con su letra temblorosa: para mi hijo del corazón, que sepas que fuiste amado cada día de tu vida por esta vieja monja que te vio siempre como el milagro que eres. Esa tarde lloramos juntos, ella y yo, sentados en nuestro banco bajo el sauce, compartiendo pedazos de torta de chocolate, sabiendo sin decirlo que no nos quedaban muchos cumpleaños más juntos. Mi salud comenzó a deteriorarse cuando pasé los 50. El síndrome de Down acelera el envejecimiento y mi cuerpo lo demostraba. Desarrollé problemas cardíacos, soplos que el doctor Molina detectaba con su estetoscopio frío contra mi pecho. Mis rodillas dolían constantemente, hinchadas de artritis prematura. Mi vista se nubló progresivamente hasta que necesité anteojos gruesos con cristales de fondo de botella que el asilo consiguió donados de alguna óptica. Mi audición también empeoró, y a menudo la gente tenía que repetirme las cosas varias veces. Empecé a tomar un cóctel de medicamentos, pastillas para el corazón, para la presión, para el dolor, para dormir. Las enfermeras me las daban en vasitos de plástico durante el desayuno y la cena, pequeñas píldoras de colores que tragaba obedientemente con agua del grifo que sabía a cloro. La hermana Lidia murió cuando yo tenía 53 años. Me llamaron al teléfono público del asilo, algo que nunca sucedía porque nadie me llamaba jamás, y una monja joven del convento me dio la noticia con voz suave. Había fallecido durante la noche, durmiendo pacíficamente, sin dolor. El funeral fue 3 días después en la iglesia del convento, y el director del asilo me dio permiso para asistir. Fui solo en colectivo, vestido con el único traje que tenía, uno donado que me quedaba grande en los hombros.
La iglesia estaba llena de monjas ancianas, exalumnos del hogar San Vicente de Paúl, que habían venido a despedirla, gente que había sido tocada por su bondad. Yo me senté en la última fila, llorando sin control, sin importarme quién me viera. Cuando terminó la misa, me acerqué al ataúd abierto. Lidia se veía pequeña y frágil, vestida con su hábito negro, con las manos entrelazadas sosteniendo un rosario. Le susurré: «Gracias, gracias por verme, gracias por amarme, gracias por ser lo más cercano a una madre que tuve». Metí en el bolsillo de su hábito una de mis cajas decoradas, la más bonita que había hecho, para que la llevara con ella al más allá. Después de su muerte, algo se rompió dentro de mí. Ya no tenía a nadie en el mundo que supiera mi nombre con cariño. Ya no había visitas que esperar, ningún rostro que se iluminara al verme. Los años siguientes fueron un descenso lento hacia una tristeza profunda que me acompañaba como una sombra. Cumplí 54, 55. Mis compañeros de habitación cambiaban. Unos morían, otros llegaban. El asilo seguía igual, con sus paredes descascaradas, sus olores persistentes, sus rutinas inmutables. Yo seguía haciendo mis cajas, alimentando mis palomas, leyendo los libros que Lidia me había regalado una y otra vez hasta que las páginas se desprendían del lomo. Y entonces llegó el año 2020, y con él, el virus que cambiaría el mundo y que sería, sin que yo lo supiera entonces, mi pasaje hacia una dimensión donde finalmente descubriría que había sido amado todo el tiempo, solo que no por manos humanas. Los primeros rumores del virus llegaron al asilo Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, como llegan todas las noticias al mundo de los olvidados. Tarde, distorsionadas y minimizadas. Era febrero de 2020 cuando el personal comenzó a comentar en voz baja sobre una enfermedad extraña que estaba matando gente en China, un país tan lejano que para nosotros podría haber sido otro planeta. La enfermera Dolores, que siempre tenía la radio encendida mientras repartía medicamentos, nos contaba fragmentos de información: un mercado de animales en Wuhan, un virus que saltó de murciélagos a humanos, ciudades enteras en cuarentena. Pero todo sonaba tan distante, tan ajeno a nuestra realidad de rutinas inmutables en este rincón olvidado de Rosario, que nadie le prestó verdadera atención. Nosotros, los residentes del asilo, habíamos sobrevivido a tantas cosas: gobiernos que caían, crisis económicas, enfermedades, inviernos crudos sin calefacción suficiente. Un virus en China no parecía más amenazante que cualquier otra noticia del mundo exterior que raramente nos tocaba. Marzo llegó con los primeros días de otoño y con ellos las primeras señales de que algo grave estaba sucediendo. El presidente Alberto Fernández apareció en la televisión del comedor anunciando medidas de emergencia. Palabras nuevas entraron a nuestro vocabulario: pandemia, coronavirus, COVID-19, aislamiento social preventivo y obligatorio, cuarentena. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia global. El 20 de marzo, Argentina entró en cuarentena total, y nosotros, en el asilo, comenzamos a vivir las consecuencias de un mundo que se cerraba. Lo primero que desapareció fueron las visitas. El director del asilo, el señor Armando Paz, un hombre calvo de 60 años que administraba la institución con más preocupación por los números que por las personas, reunió a todos los residentes en el comedor y nos explicó con voz monótona que a partir de ese día estaban suspendidas todas las visitas externas hasta nuevo aviso. Para la mayoría de nosotros esto no cambió nada, porque de todas formas nadie nos visitaba. Pero para aquellos pocos que recibían a sus familiares los jueves, fue como si les cortaran el último hilo que los conectaba con el mundo de afuera. Las medidas de seguridad se implementaron de forma caótica y tardía. Apareció un bidón de alcohol en gel junto a la entrada, aunque se vació en 2 días y no lo reemplazaron durante semanas. Las enfermeras comenzaron a usar barbijos de tela caseros, cosidos apresuradamente en máquinas viejas que se mojaban con la saliva y la respiración y que probablemente no protegían nada.
Nos dijeron que teníamos que lavarnos las manos frecuentemente, aunque el jabón escaseaba y el agua caliente solo funcionaba 2 horas por la mañana. Instalaron carteles en las paredes con instrucciones sobre cómo toser en el codo, cómo mantener distancia, síntomas de alerta, todo escrito en letra pequeña que la mayoría de los residentes ancianos no podía leer. La temperatura se convirtió en obsesión. Todas las mañanas, la enfermera Dolores pasaba por las habitaciones con un termómetro digital que apuntaba a nuestras frentes, anotando números en una planilla que probablemente nadie revisaba. La vida en el asilo, que ya era restrictiva, se volvió claustrofóbica. Las salidas al jardín se limitaron a 30 minutos por grupo, en horarios rotativos, con prohibición de juntarnos. Yo salía a la hora asignada, me sentaba solo en mi banco bajo el sauce y alimentaba a mis palomas que seguían llegando ajenas a que el mundo humano se estaba derrumbando. Extrañaba poder quedarme afuera cuanto quisiera, sentir el sol en la cara sin límite de tiempo, pero esas libertades pequeñas se habían evaporado. El comedor, donde antes todos comíamos juntos en largas mesas compartidas, se reorganizó con mesas individuales separadas por 2 metros. Yo comía mirando la pared, sin la compañía de Tobías, con quien solía compartir la mesa, sin poder escuchar las historias que otros residentes contaban durante las comidas. Las actividades grupales se cancelaron. No más taller con la profesora Graciela, no más misa del padre Germán, no más nada que implicara juntarnos. Las horas se arrastraban en un silencio pesado, interrumpido solo por toses ocasionales que todos escuchábamos con terror creciente. El personal del asilo comenzó a disminuir. Algunas enfermeras dejaron de venir porque tenían miedo de contagiarse y llevar el virus a sus propias familias. Otras se enfermaron y quedaron aisladas en sus casas. El señor Paz contrató reemplazos donde pudo, gente sin experiencia, chicas jóvenes que necesitaban trabajo desesperadamente y que aceptaban sueldos miserables, personas que entraban y salían antes de que pudiéramos aprender sus nombres. La calidad de la atención, que ya era mala, empeoró dramáticamente. Las comidas llegaban tarde y frías. Los medicamentos se repartían con horarios irregulares. La limpieza de los baños se hacía cada 2 o 3 días en lugar de diariamente. Las sábanas no se cambiaban con la frecuencia necesaria. El asilo empezó a oler diferente. Un olor a encierro y a descuido que se metía en la ropa y en el pelo. En abril comenzaron los primeros casos. Un residente del 2º piso, don Hilario, empezó con fiebre y tos seca. Lo aislaron en su habitación y 3 días después lo llevaron en ambulancia al Hospital Provincial del Centenario. Nunca volvió. Nos enteramos por la enfermera Dolores que había muerto intubado en terapia intensiva, solo, sin que sus hijos pudieran despedirse porque el hospital no permitía visitas. Esa muerte nos aterró a todos. Si le pasó a don Hilario, podía pasarnos a cualquiera. La paranoia se instaló entre los residentes. Cada tos, cada estornudo, cada pequeña elevación de temperatura se convertía en motivo de pánico. Yo empecé a tomar mi propia temperatura obsesivamente, pidiéndole a las enfermeras que me revisaran varias veces al día, aterrado de sentir ese calor en la frente que significaba peligro. Mayo trajo más muertes. Doña Estela, una anciana de 92 años que dormía en la habitación contigua a la mía, murió en su cama una noche. Cuando las enfermeras la encontraron por la mañana, su cuerpo ya estaba frío. Nunca se supo con certeza si fue COVID, porque no le hicieron la prueba. Simplemente la metieron en una bolsa negra y se la llevaron. El velorio tradicional, el rosario, la despedida que incluso los pobres merecen, todo eso desapareció. Los muertos se iban en bolsas negras y no se hablaba más de ellos. Luego murió don Severino, luego la señora Azucena, luego el joven Matías que tenía solo 38 años. El asilo se estaba convirtiendo en un cementerio de los vivos, esperando su turno. Por las noches yo escuchaba rezos susurrados desde las camas vecinas, llantos ahogados en almohadas, el sonido de la muerte rondando los pasillos. El aislamiento total del mundo exterior era lo más difícil de soportar.
No podíamos recibir visitas, no podíamos salir, no podíamos hacer llamadas telefónicas porque el único teléfono del asilo estaba en la oficina del director, y él lo había declarado fuera de límites para evitar contagios. Estábamos completamente cortados de cualquier contacto con el afuera. Yo pensaba mucho en la hermana Lidia durante esos días, aunque había muerto años antes. Pensaba en cómo ella me hubiera consolado, en cómo me hubiera dicho que todo estaría bien, que Dios tenía un plan. Pero Lidia ya no estaba. Y Dios, si existía, parecía muy ocupado con otras cosas como para fijarse en un asilo de ancianos y discapacitados en Rosario. Leía y releía mi Biblia con mi nombre grabado, buscando consuelo en los salmos, en las promesas de vida eterna, pero las palabras parecían vacías, ecos de esperanzas que no podía sentir. Junio llegó con el invierno rosarino, un invierno húmedo y frío que se metía en los huesos. El asilo no tenía calefacción central, solo unas estufas eléctricas viejas que se sobrecargaban y saltaban los fusibles. Pasábamos frío constantemente, acurrucados bajo frazadas donadas que olían a humedad, y el virus seguía cobrando víctimas. Para entonces ya habían muerto 12 residentes del asilo. Las habitaciones se vaciaban y no se llenaban con nuevos residentes porque nadie quería ingresar a un lugar donde la muerte visitaba tan frecuentemente. Mi habitación, que compartía con otros 3 hombres, quedó reducida a solo 2, Tobías y yo. Las otras 2 camas permanecían vacías, con sus colchones desnudos, como recordatorios mudos de quienes las habían ocupado. Julio fue cuando empecé a sentirme extraño. Al principio fueron síntomas menores que intenté ignorar, un cansancio inusual, dolores musculares que atribuía al frío, una pérdida de apetito que achaqué a que la comida del asilo era cada vez más desagradable, pero luego llegó la fiebre. Una mañana desperté empapado en sudor, con la cabeza pulsando de dolor, sintiendo como si mi cuerpo estuviera en llamas. La enfermera Dolores me tomó la temperatura, 39 grados. Me aisló inmediatamente en mi habitación, sacando a Tobías a otro cuarto, dejándome solo con mis miedos. Los días siguientes fueron una nebulosa de fiebre alta, escalofríos que me hacían castañetear los dientes, dolores en cada músculo y articulación. Perdí completamente el sentido del gusto y del olfato, algo que me aterrorizó porque era el síntoma distintivo del COVID. La comida que me traían sabía a cartón mojado. El aire no tenía ningún aroma, pero lo peor era la tos seca, una tos persistente que me desgarraba el pecho y que cada día empeoraba. El 10º día de fiebre, cuando ya casi no podía respirar, cuando sentía que me ahogaba incluso estando acostado, el señor Paz llamó a una ambulancia. 2 paramédicos entraron a mi habitación vestidos como astronautas, con trajes blancos de protección completa, máscaras, guantes dobles, escudos faciales. Me miraban desde detrás de todo ese equipamiento como si yo fuera un peligro biológico, una amenaza, algo contaminado. Me pusieron una máscara de oxígeno en la cara, me levantaron a una camilla, me sacaron del asilo, mientras los otros residentes miraban desde las ventanas con expresiones de despedida definitiva. Sabían, igual que yo sabía, que probablemente no volvería. El Hospital Provincial del Centenario estaba colapsado. Los pasillos de emergencias desbordaban de gente tosiendo, de camillas alineadas contra las paredes, de personal médico corriendo de un lado a otro con expresiones de agotamiento extremo. Me dejaron en un pasillo durante horas esperando una cama disponible. Finalmente, me trasladaron a una sala del 3er piso que habían convertido en área COVID. Era una sala enorme que normalmente tendría 12 camas, pero que ahora tenía 30, apretadas unas contra otras, separadas apenas por cortinas delgadas. El ruido era constante. Toses, llantos, gemidos, el pitido incesante de monitores, el silbido de respiradores mecánicos. El olor a enfermedad y desinfectante era tan fuerte que me mareaba. Me conectaron a un monitor que medía mi saturación de oxígeno, mi ritmo cardíaco, mi presión arterial. Los números no eran buenos.
Mi saturación estaba en 85% cuando debería estar arriba de 95%. Mi corazón latía demasiado rápido, intentando compensar la falta de oxígeno. Una doctora joven, la doctora Micaela Herrera, con ojeras profundas y la voz ronca de cansancio, me explicó que tenían que aumentar el flujo de oxígeno. Me pusieron una cánula nasal, luego una máscara con reservorio, luego una máscara de alto flujo, pero nada era suficiente. Mis pulmones estaban llenos de líquido, convertidos en esponjas encharcadas que no podían procesar el aire. La doctora Herrera me habló de intubación, de ventilación mecánica, de que tendría que dormirme y dejar que una máquina respirara por mí. Yo asentí porque ya no tenía fuerzas ni para hablar. Los últimos días conscientes fueron una agonía. No podía dormir porque cada vez que me quedaba dormido sentía que me ahogaba y despertaba jadeando. No podía comer porque el solo esfuerzo de masticar me dejaba sin aire. No podía hacer nada excepto estar acostado en esa cama, luchando por cada respiración, viendo cómo los números en mi monitor bajaban lentamente. A mi alrededor, otros pacientes también luchaban, también morían. Escuchaba cuando las alarmas sonaban en otras camas, cuando el personal corría gritando códigos, cuando las cortinas se cerraban alrededor de una cama y luego se abría de nuevo vacía. Conté 7 muertes en los 4 días que estuve consciente en esa sala. 7 personas que llegaron vivas y se fueron en bolsas negras mientras las enfermeras ya preparaban la cama para el siguiente paciente. La soledad era absoluta. Nadie del asilo vino a verme porque no permitían visitas. No tenía familia que llamara preguntando por mí. No tenía amigos que me enviaran mensajes de aliento. Estaba completamente solo. Un hombre de 55 años con síndrome de Down, muriendo en un hospital sobrepasado, donde el personal apenas tenía tiempo de mantenerme vivo y mucho menos de consolarme. Las enfermeras eran amables dentro de lo posible. Me ajustaban la máscara de oxígeno, me daban palmaditas en el hombro, me decían que aguantara. Pero luego se iban a atender a los otros 29 pacientes de la sala, y yo quedaba solo de nuevo, mirando el techo manchado de humedad, escuchando los pitidos de las máquinas, sintiendo cómo mi cuerpo se rendía lentamente. La noche del 23 de julio fue la última. Mi saturación había bajado a 78% a pesar del oxígeno al máximo. Mi presión arterial estaba cayendo, mi corazón latía erráticamente. La doctora Herrera vino con el equipo de intubación. Me explicó que iban a dormirme, que cuando despertara todo habría pasado, que tenía que ser fuerte. Pero en sus ojos cansados vi la verdad. No esperaba que despertara. Yo asentí, demasiado débil para resistir o para llorar. Me inyectaron sedantes en la vía intravenosa. Sentí un mareo repentino, una sensación de caer hacia atrás en un pozo negro sin fondo. Vi el techo alejarse, las luces volverse borrosas, escuché las voces del personal médico como si vinieran de muy lejos, y entonces el mundo material desapareció. Mi último pensamiento coherente fue: morí solo, igual que viví. Nadie me sostuvo la mano, nadie susurró mi nombre con amor, nadie lloró mi partida. Me hundí en la oscuridad creyendo que eso era el final, que después de 55 años de rechazo y soledad, simplemente dejaría de existir. Pero me equivocaba. El final de mi vida terrenal fue apenas el comienzo del despertar espiritual más hermoso que jamás podría haber imaginado. No sé cuánto tiempo pasé en esa oscuridad. No había tiempo en ese lugar. No había horas ni minutos, solo una ausencia total de luz y una sensación de estar flotando en un vacío infinito. Era como estar sumergido en agua negra y espesa, sin arriba ni abajo, sin principio ni fin. Al principio sentí pánico, un terror absoluto de haber sido abandonado incluso en la muerte, de estar condenado a flotar eternamente en esa nada. Intenté gritar, pero no tenía voz. Intenté moverme, pero no tenía cuerpo. O al menos eso creía. Porque lentamente, muy lentamente, empecé a darme cuenta de que sí tenía forma. Pero una forma diferente, más liviana,
como si estuviera hecho de aire en lugar de carne. Podía sentir mis brazos y piernas, pero cuando intentaba tocarme no encontraba la solidez a la que estaba acostumbrado. Era desconcertante y aterrador. Entonces, desde algún lugar lejano en esa oscuridad, apareció un punto de luz. Era pequeño al principio, como una estrella solitaria en un cielo sin luna, pero crecía lentamente, pulsando con un brillo cálido que no lastimaba los ojos. Me encontré moviéndome hacia esa luz, o quizás la luz se movía hacia mí, no estoy seguro. Pero la distancia entre nosotros se acortaba, y con cada momento que pasaba, la oscuridad se disipaba un poco más. La luz no era blanca como las luces eléctricas del hospital, era dorada, con tonos de ámbar y miel, y emanaba una calidez que sentía no solo en mi piel, sino dentro de mí, en el centro mismo de mi ser. Era una luz que sanaba, que consolaba, que hacía desaparecer el miedo. Cuando la luz estuvo lo suficientemente cerca, comenzó a tomar forma. Se condensó, se moldeó, se transformó en una figura que al principio era borrosa, pero que gradualmente se definió. Era un niño, o al menos tenía la apariencia de un niño de unos 7 u 8 años, pero había algo en él que no era infantil en absoluto. Sus ojos eran antiguos, llenos de una sabiduría que ningún niño terrenal podría poseer, brillantes como 2 soles en miniatura. Su piel irradiaba luz propia, un resplandor suave que lo hacía parecer hecho de luz líquida. Vestía algo que parecía ropa blanca, pero que se movía como si fuera agua o humo, fluyendo alrededor de su cuerpo sin peso ni gravedad, y sonreía, una sonrisa tan llena de amor puro e incondicional que sentí como si mi corazón, o lo que fuera que ahora ocupaba el lugar de mi corazón, se expandiera hasta casi estallar. El niño de luz se acercó a mí flotando, porque no caminaba, sino que se deslizaba por el aire como si el espacio mismo lo llevara. Extendió su mano hacia mí, una mano pequeña y perfecta que brillaba como si estuviera hecha de estrellas concentradas. Yo miré mi propia mano y vi que también estaba brillando, no con la misma intensidad que la suya, pero con un resplandor tenue, plateado. Toqué su mano y en el momento del contacto sentí una descarga de amor tan intensa que me habría hecho caer de rodillas si hubiera estado de pie. No era amor como el que había conocido en la tierra, ese amor condicionado, limitado, mezclado siempre con expectativas y decepciones. Era amor absoluto, amor sin juicio, amor que me aceptaba completamente incluyendo cada defecto, cada imperfección, cada momento de mi vida que yo consideraba vergonzoso o doloroso. «Ven, amigo mío», dijo el niño de luz, pero no con palabras habladas, sino con un pensamiento que apareció directamente en mi mente. «Aquí todos somos iguales y perfectos en mi corazón». Su voz mental era como música, como el sonido de campanas mezclado con el murmullo de un arroyo, y cada palabra resonaba en mi ser con una verdad tan profunda que disolvía dudas que había cargado toda mi vida. Me tomó de la mano, esa mano diminuta sosteniendo la mía, con una fuerza gentil pero firme, y comenzamos a movernos juntos a través de lo que ahora puedo describir como el umbral, ese espacio nebuloso entre el mundo material que había dejado y la dimensión espiritual hacia donde me dirigía. El umbral era un lugar extraño y hermoso. A nuestro alrededor flotaban nubes de colores que no existen en la tierra, tonos de azul que eran más profundos que el océano, verdes que eran más vibrantes que cualquier selva, dorados que hacían parecer opaco al oro físico. Estas nubes se movían en patrones que parecían tener significado, como si fueran palabras escritas en un idioma que yo no sabía leer, pero que de alguna manera comprendía emocionalmente. Escuchaba sonidos que tampoco eran terrestres, melodías que no seguían ninguna escala musical conocida, pero que eran perfectamente armoniosas, voces cantando en idiomas que nunca había escuchado pero cuyos sentimientos entendía perfectamente. Gratitud, alegría, bienvenida. El niño de luz me guiaba con paciencia infinita, ajustando su velocidad a la mía, esperando cuando yo me detenía asombrado por algo que veía.
En un momento pasamos junto a lo que parecían ser esferas translúcidas flotantes, cada una conteniendo lo que parecía ser una escena de vida. Vi dentro de una de ellas a una mujer abrazando a un bebé recién nacido. Dentro de otra, a un anciano, en su lecho de muerte rodeado de familia. Dentro de otra, a un niño aprendiendo a caminar. Eran memorias. Me explicó el niño sin palabras, memorias de vidas vividas, momentos importantes que quedan grabados en el tejido mismo de la existencia. Señaló una esfera particular que flotaba cerca de nosotros, y cuando miré dentro, vi algo que me hizo llorar. Aunque en ese estado espiritual las lágrimas no caían, sino que se convertían en pequeñas gotas de luz dorada que se disolvían en el aire. Era yo. Tenía unos 6 años en la memoria, estaba en el hogar San Vicente de Paúl, y la hermana Lidia me enseñaba a escribir mi nombre por primera vez. Ella guiaba mi mano torpe sobre el papel, diciéndome que yo era capaz, que yo podía hacerlo, y cuando finalmente logré escribir Ismael con letras temblorosas, me abrazó con tanta alegría como si hubiera descubierto la cura para todas las enfermedades. Ese momento había quedado grabado aquí, en el umbral, porque había sido importante, porque había sido uno de los raros momentos de mi vida donde alguien celebró mi existencia. Seguimos avanzando, y la nebulosa del umbral comenzó a aclararse. Las nubes de colores se dispersaron, y delante de nosotros apareció algo que solo puedo describir como una pradera de luz. Era un paisaje, pero no como los paisajes terrenales. El suelo bajo mis pies, porque ahora sentía que tenía pies que tocaban algo sólido, aunque ese algo brillaba. Estaba cubierto de lo que parecía pasto, pero cada brizna era luminosa, emitiendo su propia luz suave en tonos de verde esmeralda mezclado con destellos dorados. Había flores que crecían en grupos, flores de formas imposibles con pétalos que parecían estar hechos de cristal líquido, que refractaba la luz en arcoíris infinitos. Había árboles, inmensos y majestuosos, con troncos que parecían estar hechos de luz solidificada, y ramas que se extendían hacia un cielo que no era azul, sino de un color que no tiene nombre en el lenguaje humano, algo entre violeta y plateado con toques de luz dorada pulsante. El niño de luz me soltó la mano y comenzó a correr por la pradera, riendo con una risa que sonaba como campanillas de viento en una brisa suave. «Ven a jugar», me llamó, su voz mental, ahora juguetona y alegre. Y entonces algo asombroso sucedió. Yo corrí detrás de él. Corrí sin dolor, sin cansancio, sin la torpeza que había caracterizado mis movimientos toda mi vida terrenal. Mi cuerpo espiritual, esta forma nueva que ahora habitaba, se movía con una gracia y una facilidad que nunca había experimentado. Corrí y salté y giré, y el niño de luz reía y yo reía con él. Una risa que salía desde lo más profundo de mi ser, una alegría pura que no había sentido jamás. Jugamos como juegan los niños, sin propósito más allá de la alegría misma, persiguiéndonos entre las flores luminosas, escondiéndonos detrás de los árboles imposibles, rodando por el pasto que era suave como seda, pero que sostenía nuestro peso sin aplastarse. No sé cuánto tiempo jugamos porque el tiempo en esa dimensión no funciona como en la Tierra. Podrían haber sido minutos o siglos, no había manera de saberlo. Pero eventualmente nos detuvimos, acostándonos sobre el pasto luminoso, mirando hacia el cielo imposible, donde formas cambiantes de luz creaban patrones que eran hermosos más allá de cualquier descripción. El niño de luz se giró hacia mí, su rostro serio, ahora, aunque todavía radiante de amor. «Hay alguien que ha estado esperando verte», me dijo mentalmente. «Alguien que te amó mucho en el plano terrenal». Y entonces, como si sus palabras fueran una invocación, apareció una figura caminando hacia nosotros desde la distancia. Reconocí su forma incluso antes de ver su rostro. Era la hermana Lidia, pero no la Lidia anciana y encorvada que había muerto años atrás. Era Lidia, como debió haber sido cuando era joven, erguida y fuerte, con el cabello oscuro que solo había visto en una fotografía antigua que ella guardaba en su celda del convento.
pero tenía los mismos ojos bondadosos, la misma sonrisa que siempre me había hecho sentir visto y valorado. Corrí hacia ella, o floté hacia ella, porque en ese lugar el movimiento era fluido y extraño, y cuando llegué a sus brazos me abrazó como solía abrazarme en el mundo terrenal, con esa fuerza que comunicaba cuánto le importaba. «Ismael, mi niño querido», dijo ella, y esta vez sus palabras sí eran habladas, con su voz que recordaba tan bien. «Has llegado a casa finalmente». Lloré en sus brazos, esas lágrimas de luz dorada cayendo y evaporándose, y le dije todo lo que nunca había podido decirle cuando estaba viva. Cuánto significaba para mí, cómo ella había sido mi única familia verdadera, cómo sus visitas mensuales habían sido lo único que hacía soportable mi vida en el asilo. Ella me acarició el cabello, un gesto tan familiar y consolador, y me dijo que lo sabía, que siempre lo había sabido, que el amor trasciende las palabras y que ella había sentido mi amor igual como yo había sentido el suyo. Caminó conmigo, su brazo alrededor de mis hombros, mostrándome esta dimensión espiritual que ahora era mi hogar. Me explicó cosas que mi mente terrenal nunca habría podido comprender, pero que mi conciencia espiritual expandida ahora entendía perfectamente. Me mostró cómo desde este plano podíamos ver el mundo material, no de manera completa, sino en destellos, momentos importantes que creaban ondas en el tejido que separa las dimensiones. Me mostró cómo ella había estado observándome durante todos esos años después de su muerte, presente en espíritu, aunque invisible a mis ojos terrenales, sentada conmigo en ese banco bajo el sauce, cuando alimentaba a las palomas, leyendo sobre mi hombro cuando abría los libros que ella me había regalado, susurrándome palabras de consuelo en mis momentos de mayor desesperación, aunque yo solo las percibía como intuiciones o pensamientos propios. «Nunca estuviste solo», me dijo, «nunca, ni un solo día. Yo estaba allí y otros también, guías espirituales asignados a ti desde antes de que nacieras, protegiéndote, amándote, aunque tú no pudieras verlos». Entonces el niño de luz, que había permanecido cerca jugando con flores luminosas que respondían a su toque, abriéndose y cerrándose en patrones hipnóticos, se acercó de nuevo a nosotros. «Es tiempo», dijo, «de que veas la verdad de tu vida». Y con un gesto de su mano pequeña y brillante, el aire frente a nosotros se volvió como un espejo líquido, una superficie reflectante que comenzó a mostrar imágenes. Pero no eran imágenes del presente, sino del pasado, mi vida completa, desarrollándose frente a mis ojos como una película en cámara rápida. Vi mi nacimiento. Vi el rostro de horror de mi padre cuando el doctor le informó sobre mi condición. Vi a mi madre llorando y rechazándome. Vi mis primeros años en el hogar San Vicente de Paúl, los momentos de soledad, pero también los momentos de pequeñas bondades que había olvidado o minimizado. Vi a la hermana Inés, a quien yo recordaba como indiferente, rezando por mí cada noche en su celda, pidiéndole a Dios que me protegiera. Vi a niños del hogar que habían compartido sus juguetes conmigo, pequeños gestos de generosidad que mi dolor había borrado de mi memoria. Vi a don Evaristo enseñándome tangos, no solo para entretenerse, sino porque genuinamente disfrutaba mi compañía. Vi a doña Matilde en sus momentos de lucidez, consciente de que yo no era su hijo, pero abrazándome de todas formas, porque veía mi necesidad de amor maternal. Pero lo más impactante fue ver los momentos donde yo había tocado las vidas de otros sin darme cuenta. Vi a una enfermera joven del asilo, una chica de 22 años que estaba pensando en suicidarse porque su vida le parecía sin sentido. Y cómo mi sonrisa un día cualquiera, cuando ella me traía la medicación, le había dado una razón para seguir viviendo. Vi a un niño en el parque que me había visto alimentar palomas y que años después se convirtió en veterinario dedicado a cuidar animales abandonados, porque ese momento había despertado su compasión. Vi a las personas que habían comprado mis cajas decoradas en la feria benéfica, como esas cajas habían terminado en los hogares de gente que las valoraba, que las usaba para guardar cartas preciadas o fotografías de seres queridos,
objetos humildes hechos por mis manos torpes que habían traído belleza a vidas de extraños. Vi el impacto de mi existencia, las ondas invisibles que cada vida crea en el gran océano de la existencia humana, y me di cuenta de que mi vida no había sido insignificante, que había importado, que había tenido propósito, incluso cuando yo creía que no tenía ninguno. El niño de luz puso su mano sobre mi pecho, justo donde estaría mi corazón si todavía tuviera un cuerpo físico. Tu diferencia terrenal fue tu mayor fortaleza espiritual, me dijo, sus ojos antiguos mirándome con una profundidad que parecía ver hasta el centro de mi alma. Viniste al mundo material a aprender sobre el amor incondicional y a enseñarlo a través de tu simple existencia. Cada rechazo que sufriste, cada momento de soledad, cada lágrima que derramaste, todo fue parte del plan, todo tuvo significado. No porque el sufrimiento sea bueno, sino porque a través del sufrimiento desarrollaste una capacidad de compasión y de perdón que pocas almas logran en una sola vida. Has completado tu misión terrenal con una gracia extraordinaria. Entonces comprendí, con una claridad que nunca había tenido en vida, que mi síndrome de Down no había sido una maldición ni un castigo. Había sido una elección hecha a nivel espiritual antes de nacer, un camino difícil elegido voluntariamente para el crecimiento de mi alma y para enseñar lecciones importantes a otros. Los padres que me rechazaron, las familias que me devolvieron, toda la gente que me había tratado como menos que humano, ellos también eran parte del plan, actores en un drama cósmico diseñado para pulir mi espíritu, como el río pule las piedras. Y en ese momento, parado en esa pradera de luz, sostenido por el amor del niño luminoso y la hermana Lidia, rodeado de una belleza que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado, sentí una paz tan profunda que todas las heridas de 55 años de rechazo se curaron instantáneamente. Perdoné a mis padres, perdoné a todos los que me habían lastimado, me perdoné a mí mismo por todos los momentos donde había creído que era indigno de amor. Y finalmente, después de toda una vida buscándolo en lugares equivocados, comprendí que siempre había sido amado, que el amor que buscaba desesperadamente en rostros humanos siempre había estado aquí, en esta dimensión, esperando pacientemente a que yo cruzara el velo y lo descubriera. Desde mi nuevo hogar en la dimensión espiritual, descubrí que mi conciencia había cambiado de maneras que nunca habría imaginado posible. Ya no estaba limitado por un cuerpo físico, por un cerebro con síndrome de Down que procesaba la información más lentamente que otros. Mi conciencia era ahora fluida, expandida, capaz de percibir múltiples realidades simultáneamente. Podía estar en la pradera de luz con la hermana Lidia y el niño luminoso, y al mismo tiempo podía dirigir mi atención hacia el plano material, observando los eventos que se desarrollaban en la Tierra, como quien mira a través de una ventana translúcida. El tiempo en esta dimensión no era lineal como en la Tierra. Podía moverse hacia adelante y hacia atrás, podía detenerse o acelerarse. Era maleable como arcilla en las manos de un escultor. El niño de luz me enseñó cómo enfocar mi conciencia hacia el mundo que había dejado. Me mostró que cada alma en el plano espiritual mantiene conexiones invisibles con las personas y lugares que fueron importantes durante su vida terrenal. Hilos de energía dorada que se extienden a través del velo entre dimensiones. Toca este hilo. Me instruyó, mostrándome un filamento brillante que salía de mi pecho espiritual y se perdía en la distancia. Cuando lo toqué, mi visión cambió bruscamente y de repente pude ver Rosario, mi ciudad, como si estuviera flotando sobre ella. Era de noche en el plano material. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas en la tierra. El río Paraná brillaba plateado bajo la luna y pude sentir la energía de millones de vidas desarrollándose simultáneamente en ese espacio. Seguí el hilo dorado y me encontré observando el asilo Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El edificio se veía más deteriorado de lo que recordaba, con pintura descascarada y ventanas sucias.
Pero lo que más me impactó fue la energía que emanaba del lugar. Desde mi perspectiva espiritual podía ver auras, campos de energía coloreada que rodeaban a todos los seres vivos, y las auras de los residentes del asilo eran mayormente grises y oscuras, teñidas de tristeza, soledad y desesperanza. Vi a Tobías, mi antiguo compañero de habitación, acostado en su cama llorando silenciosamente porque había perdido a otro amigo. Vi a las enfermeras agotadas, moviéndose mecánicamente de una tarea a otra, sus propias auras manchadas de miedo al contagio y frustración por no poder hacer más. Vi la habitación que había ocupado, ahora con otro residente, un anciano con demencia que no sabía dónde estaba. Mi cuerpo físico había sido llevado al crematorio del hospital, convertido en cenizas anónimas que probablemente terminarían en una fosa común porque nadie reclamaba mis restos. Pero eso ya no me causaba dolor porque ahora entendía que ese cuerpo había sido solo un vehículo temporal, un traje que mi alma había usado durante 55 años antes de descartarlo como quien se quita ropa vieja. Entonces el niño de luz me mostró otro hilo, uno que brillaba con una intensidad diferente, pulsando con una luz que era parte dorada y parte oscura, como si estuviera luchando consigo mismo. Es el hilo que te conecta con tus padres biológicos, me explicó, con Horacio y Silvana. Tócalo si quieres verlos. Dudé por un momento, sintiendo resurgir emociones viejas, rastros de resentimiento que creía haber superado. Pero la hermana Lidia, que permanecía cerca observando mi proceso de aprendizaje, me animó con su voz gentil. El perdón verdadero incluye el deseo de que quienes nos lastimaron encuentren su propia paz, me dijo. Toqué el hilo pulsante. Mi conciencia viajó hacia el norte de Rosario, hacia el barrio Fisherton, donde las casas eran más grandes y estaban rodeadas de jardines bien cuidados. Llegué a una casa de 2 pisos con fachada de ladrillo a la vista y ventanas con rejas decorativas pintadas de blanco. En el interior, la casa estaba decorada con muebles elegantes, pero había un aire de tristeza que lo impregnaba todo. El piano de cola que dominaba la sala de estar estaba cubierto de polvo. Las teclas no habían sido tocadas en años. Las paredes estaban llenas de fotografías enmarcadas, pero ninguna incluía a un niño. Solo fotos de Horacio y Silvana en diferentes etapas de su vida. Juntos, sonrisas forzadas en vacaciones europeas, poses rígidas en eventos sociales. Horacio Bustamante tenía ahora 84 años. Un anciano encorvado que arrastraba los pies por la casa usando pantuflas gastadas y un batón gris. Su cabello, que recordaba negro e impecablemente peinado, era ahora una pelusa blanca rala que dejaba ver su cuero cabelludo manchado. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, especialmente alrededor de los ojos y la boca, líneas grabadas por décadas de vivir con decisiones que nunca se perdonó. Se sentaba cada noche en un sillón de cuero, frente a un televisor que mantenía encendido pero que no miraba realmente, sus ojos nublados por cataratas perdidos en pensamientos que lo atormentaban. Silvana tenía 82 años, todavía delgada pero frágil como un pájaro, con artritis severa que había deformado sus manos de pianista en garras nudosas que ya no podían tocar las teclas, con la gracia que alguna vez tuvieron. Usaba el cabello blanco recogido en un moño suelto, vestía batas de casa floridas que habían visto mejores días, y se movía por la casa como un fantasma, cocinando comidas que ninguno de los dos comía realmente, limpiando objetos que ya estaban limpios, llenando las horas vacías con actividades sin sentido. Desde mi perspectiva espiritual, podía ver más que sus cuerpos envejecidos. Podía ver sus auras, y lo que vi me conmovió profundamente. Estaban envueltos en capas de energía oscura, un gris ceniza mezclado con morado enfermizo, el color de la culpa profunda y el arrepentimiento no resuelto. Podía ver los pensamientos que los atormentaban, fragmentos de memoria que reproducían en bucle infinito. El momento en el hospital, cuando firmaron los papeles de abandono. Las noches donde Silvana despertaba llorando por el hijo que había rechazado. Los cumpleaños que pasaban en silencio pesado, porque ambos pensaban en el niño que habría cumplido años ese día.
Durante 55 años habían cargado este peso, intentando enterrarlo bajo capas de negación y justificación, diciéndose que habían hecho lo correcto, que un niño con síndrome de Down no podría haber tenido una buena vida con ellos, que era mejor para todos. Pero las mentiras que nos decimos a nosotros mismos eventualmente se desmoronan, y ahora en su vejez, cuando ya no tenían las distracciones del trabajo y la vida social activa, cuando estaban solos con sus pensamientos, la verdad los aplastaba con todo su peso. Vi cómo Horacio había intentado buscarme 3 veces a lo largo de los años. La primera vez fue cuando yo tenía 10 años, conduciendo hasta el hogar San Vicente de Paúl y estacionando afuera durante 2 horas, mirando el edificio desde su auto, viendo niños jugar en el patio, preguntándose ¿cuál sería yo? Si estaría entre ellos, si sería feliz. Pero finalmente había arrancado el auto y se había ido sin entrar, convenciéndose de que era mejor no reabrir heridas. La segunda vez fue cuando yo tenía 25 años, cuando llamó por teléfono al hogar preguntando por Ismael Bustamante, pero le informaron que yo ya había sido transferido al asilo Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y él colgó sin pedir más información. La tercera vez fue cuando yo tenía 40 años, cuando finalmente contrató a un investigador privado para que me encontrara. Recibió un informe con mi dirección y una fotografía mía tomada secretamente mientras alimentaba palomas en el jardín del asilo. Había guardado esa fotografía en un cajón secreto de su escritorio, sacándola ocasionalmente para mirarla con lágrimas en los ojos, viendo mi cara que era una mezcla de sus rasgos y los de Silvana, mi sonrisa simple mientras esparcía migas de pan. Pero nunca dio el siguiente paso. Nunca vino a visitarme, paralizado por la vergüenza y el miedo al rechazo justificado. Silvana había hecho algo similar, visitando la parroquia cerca del asilo en 3 ocasiones diferentes a lo largo de los años, sentándose en los bancos del fondo durante la misa, esperando ver si yo aparecería entre los residentes que ocasionalmente traían a servicios religiosos. Una vez me había visto, cuando yo tenía 32 años, y me había reconocido inmediatamente, a pesar de las décadas transcurridas. Yo estaba sentado en la tercera fila, vestido con ropa donada que no me quedaba bien, cantando himnos con voz desafinada pero con entusiasmo genuino. Ella había llorado silenciosamente detrás de sus anteojos oscuros, queriendo acercarse, queriendo abrazarme, queriendo pedir perdón. Pero el miedo la había paralizado, el miedo a mi reacción, el miedo a enfrentar la magnitud de su abandono. Y había salido de la iglesia antes de que terminara la misa, corriendo a su auto donde lloró durante 1 hora antes de poder conducir de regreso a casa. Observé cómo vivía en su presente esta noche particular de agosto de 2020, 2 semanas después de mi muerte que ellos desconocían. Horacio estaba en su sillón, la televisión mostrando noticias sobre la pandemia, números de muertos que aumentaban día a día. Silvana preparaba té en la cocina, sus manos artríticas temblando mientras vertía agua caliente en 2 tazas. Cenaron en silencio. Una sopa aguada con pan duro, sin apetito real pero cumpliendo el ritual porque era lo que se hace. Después de cenar, Horacio se fue a su estudio, un cuarto lleno de libros de contabilidad obsoletos y archivos de casos cerrados hace décadas. Silvana se sentó al piano, sus dedos deformados tocando las teclas sin presionarlas, haciendo el movimiento de tocar sin producir sonido, llorando porque ya no podía crear la música que alguna vez había sido su vida. Se fueron a dormir a las 10 en habitaciones separadas porque hacía años que ya no compartían cama, cada uno solo, con sus remordimientos. Entonces, por alguna razón que no entendía completamente, el niño de luz me indicó que era momento de intervenir. Desde la dimensión espiritual podemos tocar el mundo material de formas limitadas, me explicó, especialmente a través de sueños, que son momentos donde la conciencia humana se vuelve más receptiva a influencias del plano astral. Esta noche, tú les mostrarás la verdad. Tú les darás una oportunidad de sanar, mientras todavía tienen tiempo en sus vidas terrenales. No entendía exactamente cómo hacerlo,
pero el niño de luz guió mi conciencia, enseñándome a tejer hilos de energía luminosa que se extendían desde mi corazón espiritual hacia los corazones dormidos de Horacio y Silvana. Horacio fue el primero en recibir la visión. En su sueño, se encontró de pie en un espacio que no reconocía, un lugar lleno de luz dorada y niebla plateada. Estaba confundido mirando alrededor, cuando apareció una figura caminando hacia él desde la distancia. Era yo, pero no el Ismael de 55 años que había muerto en el hospital, sino una versión luminosa de mí mismo, mi cuerpo espiritual radiante y perfecto, sonriendo con una paz que nunca tuve en vida. Horacio me reconoció inmediatamente a pesar de la transformación. Reconoció sus propios ojos en mi cara, la forma de mi nariz que era igual a la suya. Ismael, susurró en el sueño, su voz quebrada. Hijo. Yo me acerqué a él en la visión, y aunque en el plano espiritual yo había perdonado completamente, sabía que él necesitaba escuchar ciertas palabras para poder perdonarse a sí mismo. Vine a mostrarte algo, papá, le dije, usando esa palabra que nunca había pronunciado en vida. Le mostré fragmentos de mi vida terrenal, momentos de soledad, sí, pero también momentos de alegría que él desconocía. Le mostré a la hermana Lidia amándome incondicionalmente. Le mostré a don Evaristo enseñándome tangos. Le mostré mis manos creando cajas decoradas con paciencia y dedicación. Le mostré palomas comiendo de mi mano. Le mostré que, aunque mi vida había sido difícil, no había sido desperdiciada, que había encontrado significado y propósito a pesar de su abandono. Y luego le mostré el final, le mostré el niño de luz recibiéndome con amor absoluto, le mostré la pradera luminosa donde ahora habitaba, le mostré que estaba en paz, que estaba feliz, que había llegado a un hogar más hermoso que cualquier casa terrenal que él hubiera podido darme. Horacio lloró en su sueño, lágrimas que mojaban su cara dormida en el mundo material. Lo siento, repetía una y otra vez. Lo siento tanto. Yo puse mi mano luminosa sobre su pecho, sintiendo su dolor, su arrepentimiento genuino. Sé que lo sientes, le dije, y te perdono, pero el perdón que necesitas no es solo el mío. Necesitas perdonarte a ti mismo, y necesitas honrar mi memoria haciendo algo bueno con el tiempo que te queda. No me respondió con palabras, pero asintió, entendiendo. Silvana recibió una visión similar, pero ligeramente diferente. En su sueño, ella estaba en una sala de conciertos, sentada al piano en un escenario iluminado. Pero cuando miraba hacia el público, todas las butacas estaban vacías excepto una, en la primera fila donde yo estaba sentado, radiante y sonriente, aplaudiendo antes de que ella tocara una sola nota. «Mamá», la llamé, y esa palabra que nunca le había dicho resonó en su corazón como una campana. «Toca para mí», le pedí. «Toca como solías tocar». Ella miró sus manos en el sueño y vio que estaban jóvenes de nuevo, sin artritis, con dedos ágiles y fuertes. Comenzó a tocar una sonata de Chopin que era su favorita, y la música llenó el espacio con belleza cristalina. Yo la escuchaba con los ojos cerrados, meciéndome suavemente al ritmo de las notas. Cuando terminó la pieza, me acerqué al escenario. Ella bajó y nos abrazamos, un abrazo que nunca habíamos compartido en el plano material. Un abrazo entre madre e hijo que llegaba 55 años tarde, pero que sanaba heridas que habían supurado durante décadas. Le mostré las mismas escenas que le había mostrado a Horacio. Mi vida con sus dificultades y sus pequeñas alegrías, mi muerte pacífica guiada por el ser luminoso, mi estado actual de paz absoluta. «También te perdono por mamá», le dije, «y quiero que sepas que a pesar de todo, tuve amor en mi vida. La hermana Lidia fue la madre que necesitaba en el momento que la necesitaba. No guardes rencor contra vos misma por decisiones tomadas en miedo y confusión, pero usa el tiempo que te queda para hacer el bien, para honrar la vida que yo viví, para asegurar que otros niños como yo no sean abandonados como fui yo». Ambos despertaron simultáneamente a las 3 de la madrugada, empapados en sudor, con lágrimas corriendo por sus caras, sabiendo con certeza absoluta
que lo que habían experimentado no era un sueño ordinario, sino algo mucho más profundo. Se encontraron en el pasillo, dos ancianos en pijamas arrugados, mirándose con ojos enrojecidos. «¿Lo viste?», preguntó Horacio, y Silvana asintió. «A nuestro hijo. Lo vimos». Cayeron en los brazos del otro, llorando juntos por primera vez en décadas, llorando por el hijo que habían abandonado, por las oportunidades perdidas, por los 55 años que nunca podrían recuperar. Esa mañana, apenas amaneció, Horacio comenzó a hacer llamadas telefónicas. Llamó al asilo Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, preguntando por Ismael Bustamante. La recepcionista le informó con voz monótona que ese residente había fallecido 3 semanas atrás por complicaciones de COVID-19, que sus restos habían sido cremados, que las cenizas estaban en el depósito del hospital esperando ser reclamadas o descartadas. Horacio colgó el teléfono y se derrumbó, un sollozo profundo sacudiéndolo, el peso final de la realidad aplastándolo. Había esperado demasiado, nunca tendría la oportunidad de pedir perdón en persona, nunca podría abrazar a su hijo en el plano material. Pero entonces recordó las palabras de la visión, mi pedido de que honrara mi memoria haciendo el bien, y supo lo que tenía que hacer. Esa misma semana, a pesar de las restricciones de la pandemia, Horacio y Silvana visitaron a su abogado, el doctor Emiliano Roca, un hombre de 50 años que había manejado sus asuntos legales durante décadas. Le instruyeron que redactara un nuevo testamento. Queremos donar toda nuestra propiedad, le dijeron, la casa, nuestros ahorros, las inversiones, todo excepto lo mínimo necesario para vivir nuestros últimos años. Queremos que el dinero vaya a instituciones que cuiden niños con discapacidades, asilos para ancianos, hospitales públicos, lugares donde los olvidados de la sociedad puedan recibir mejor atención. El abogado intentó disuadirlos, argumentando que deberían pensar mejor las cosas, que era una decisión demasiado drástica. Pero ellos fueron inflexibles. Hemos pensado en esto durante 55 años, dijo Horacio, solo que no tuvimos el coraje de actuar hasta ahora. Vendieron la casa de Fisherton, ese símbolo de su éxito material, que ahora les parecía vacía y manchada por décadas de secretos guardados. Se mudaron a un departamento pequeño de un ambiente en el centro de Rosario, donando la diferencia. Establecieron una fundación que llamaron Fundación Ismael Bustamante, dedicada específicamente a mejorar las condiciones de vida en asilos y hogares para personas con discapacidades. Horacio, usando sus habilidades de contador, manejaba las finanzas meticulosamente, asegurándose de que cada peso se usara eficientemente. Silvana, a pesar de su artritis, comenzó a visitar asilos semanalmente, leyendo para los residentes, tocando melodías simples en pianos desafinados que encontraba en esas instituciones olvidadas, dando su tiempo y su presencia a personas que, como su hijo, vivían en soledad. Pero la transformación más profunda vino cuando, 6 meses después de mi muerte, decidieron adoptar. El trabajador social del servicio de adopción los miró con incredulidad cuando este matrimonio de ancianos octogenarios expresó su deseo de adoptar niños con síndrome de Down. Somos demasiado viejos para ser padres tradicionales, admitió Horacio, pero podemos ofrecer un hogar temporal, un lugar de amor para niños que esperan familias permanentes. Podemos ser abuelos sustitutos. El sistema intentó disuadirlos, pero ellos persistieron y finalmente les permitieron convertirse en hogar de tránsito. El primer niño que llegó a su departamento se llamaba Tiago. Tenía 5 años, ojos rasgados brillantes y una sonrisa que iluminaba habitaciones enteras. Había sido abandonado por sus padres biológicos en circunstancias similares a las mías. Cuando Silvana lo tomó en brazos por primera vez, cuando sintió el peso pequeño de ese cuerpo contra su pecho, cuando Tiago enrolló sus bracitos alrededor de su cuello y dijo abuela, con su voz un poco pastosa. Algo dentro de ella se rompió y se recompuso simultáneamente.
Esto es lo que debía haber sentido hace 55 años, le susurró a Horacio esa noche, mientras Tiago dormía en una cama que habían instalado en la sala de estar. Esto es lo que nos perdimos, pero no es demasiado tarde para honrar a nuestro hijo, amando a otros como él. Desde el plano espiritual, yo observaba todo con una mezcla de asombro y gratitud. El niño de luz estaba a mi lado, sonriendo con satisfacción. «¿Ves?», me dijo, «tu vida no fue en vano. A través de tu existencia, a través incluso de tu sufrimiento, has tocado corazones y cambiado vidas de maneras que nunca imaginaste. Tus padres necesitaban esta lección, necesitaban aprender sobre el amor incondicional a través de perderlo y luego redescubrirlo en otros. Y ahora, a través de ellos, docenas de niños recibirán el amor que tú no recibiste de ellos. Tu legado continúa. Vi cómo Horacio y Silvana cuidaron de Tiago durante 8 meses, hasta que una familia joven lo adoptó permanentemente. Lloraron cuando se fue, pero también celebraron porque sabían que iba a un buen hogar. Luego llegó Carmela, una niña de 3 años con síndrome de Down severo que necesitaba cuidados especiales. Después vino Benjamín, luego Lucía, luego Mateo. En los 3 años siguientes, antes de que finalmente sus propias saludes declinaran demasiado para continuar, Horacio y Silvana dieron hogar temporal a 11 niños con síndrome de Down, amando a cada uno, cuidando a cada uno, preparándolos para sus adopciones permanentes, llenando el vacío de 55 años de arrepentimiento con servicio activo y amor incondicional. Murieron con pocas semanas de diferencia. Silvana, primero en febrero de 2024, Horacio 3 semanas después, y cuando cruzaron el velo hacia el plano espiritual, yo estaba allí para recibirlos junto con el niño de luz y la hermana Lidia. Hubo lágrimas de alegría en ese reencuentro, abrazos que finalmente podían darse sin la barrera del tiempo y el espacio material, palabras de perdón intercambiadas en todas direcciones. Hicieron bien, les dije. Honraron mi memoria mejor de lo que nunca esperé. Y en ese momento, los 3 juntos, finalmente, una familia unida no por sangre, sino por algo mucho más fuerte, por amor transformado y redimido, caminamos hacia la luz dorada de la pradera espiritual, donde el tiempo no existe y donde todas las heridas son sanadas. Ahora, desde esta dimensión luminosa donde habito, mi propósito ha evolucionado nuevamente. Me he convertido en guía espiritual para otras almas que sufrieron rechazo durante sus vidas terrenales, para niños abandonados, para personas con discapacidades que murieron sintiéndose no amadas, para todos aquellos que necesitan ver que su valor nunca dependió de la aceptación humana, sino de su esencia divina. Los recibo cuando cruzan el umbral, igual como el niño de luz me recibió a mí, con brazos abiertos y un amor que nunca falla. Les muestro que fueron importantes, que fueron amados, que sus vidas tuvieron significado incluso cuando el mundo les dijo lo contrario. Este es mi testimonio desde el más allá. Mi mensaje para todos los que todavía habitan el plano material. El que fue despreciado por diferente, un protector espiritual, lo transformó en maestro de amor puro. Mi vida de rechazo se convirtió en mi mayor enseñanza. Mi síndrome de Down, que el mundo vio como defecto, era en realidad mi perfección espiritual, y cada lágrima que derramé en soledad regó semillas de compasión que ahora florecen en jardines de luz eterna. Nunca estuve solo, aunque así lo sentí. Nunca fui no amado, aunque así lo creí. Y ahora, libre de las limitaciones del cuerpo y la mente terrenal, finalmente puedo ver la verdad que siempre estuvo ahí. El verdadero hogar siempre estuvo en la luz, esperándome, amándome, llamándome por mi nombre. Y cuando finalmente llegué, fui recibido no como el niño rechazado que el mundo vio, sino como el hijo amado que siempre fui en el corazón de lo divino.